La isla de Pascua se erguía en medio del vasto Pacífico con un aura enigmática, como si sus tierras y rocas resguardaran secretos demasiado oscuros para la mente humana. Aquel remoto paraje, envuelto en la penumbra de mitos y leyendas, parecía susurrar antiguos relatos a quienes se atrevieran a adentrarse en su territorio. En la espesura de la noche, cuando la luz se desvanecía y la brisa marina adquiría un tono casi lúgubre, la isla se transformaba en un escenario de presencias inusitadas y voces apenas perceptibles. El investigador Samuel, un hombre de mirada inquisitiva y determinación implacable, llegó a la isla de Pascua impulsado por un deseo de desvelar sus secretos. A su llegada, fue recibido por la imponente silueta de los Moai, gigantescas estatuas esculpidas en piedra cuya mirada fija parecía penetrar el alma de quien se acercara demasiado. Con cada paso en la arena y cada crujido bajo sus botas, el visitante sentía que el suelo mismo contaba historias de antiguas ceremonias y de pactos sellados en el silencio de épocas remotas. Una mañana, mientras la niebla se cernía sobre la costa y el sol apenas lograba perforar el manto gris del amanecer, Samuel emprendió su travesía hacia el interior de la isla. Guiado por un mapa casi irreverente y las pistas dejadas por los lugareños, se abrió paso entre densos bosques y acantilados escarpados. En cada recodo, se percataba de inscripciones talladas en la roca, símbolos geométricos y extraños dibujos que parecían ser mensajes cifrados. Estos signos, tan perturbadores como fascinantes, hablaban de rituales olvidados por la memoria colectiva, de ceremonias en honor a fuerzas inefables y de sacrificios que parecían haber sellado un destino ineludible. Conforme avanzaba por estrechos senderos que bordeaban acantilados, Samuel notó que el ambiente se cargaba de una energía casi palpable. El silencio era profundo, roturado únicamente por el distante rumor del mar y el crujir ocasional de las piedras bajo el peso de su huella. En una tarde gris, cuando el cielo se tornaba morado y los relámpagos dibujaban figuras espectrales en la lejanía, el investigador llegó a una antigua cueva oculta tras la maleza. La entrada, semiderruida por el paso del tiempo, parecía un portal a otro mundo, un umbral entre la realidad y un reino de sombras donde el misterio dominaba sin clemencia. Dentro de la caverna, el aire era denso, impregnado de un olor a tierra mojada y resina, y las paredes estaban decoradas con signos extraños que vibraban con una energía apenas perceptible. Samuel se detuvo en el umbral, sintiendo cómo la atmósfera se volvía casi opresiva, y decidió adentrarse. Con cada paso, la oscuridad se espesaba, y los susurros parecían emanar de las profundidades de la tierra. En ese corredor de piedra, el eco de voces ininteligibles y el murmullo incesante de un pasado oculto lo envolvían, creando una sensación de inquietud que le heló la sangre. En un recodo del camino, el joven investigador descubrió un pequeño santuario natural. Allí, sobre un altar formado por rocas erosionadas, reposaba un relicario de piedra cubierto con grabados enigmáticos. Con manos temblorosas, Samuel lo abrió y encontró en su interior objetos rituales, talismanes de formas inusuales, fragmentos de cerámica desgastada y pergaminos cuyas letras parecían haber sido escritas por una mano que el tiempo había tratado de borrar. Cada objeto era testigo de un culto oscuro, de una veneración a entidades que habitaban en la penumbra, más allá de la razón y de la comprensión humana. El ambiente se volvió cada vez más denso y opresivo. Las noches en la isla se transformaban en una sucesión de visiones perturbadoras. Mientras el investigador acampaba en un claro, el murmullo del viento se combinaba con el distante golpeteo de las olas, creando una sinfonía que parecía invocar presencias invisibles. En uno de esos momentos, al filo del sueño, escuchó el rumor profundo de una voz que parecía provenir de los propios cimientos de la tierra. Alarmado, Samuel se incorporó de un salto y, al mirar a su alrededor, vio que las sombras danzaban de forma extraña, como si intentaran contarle un secreto prohibido. El investigador se fue adentrando en los recónditos rincones de la isla, guiado por una obsesión que ya rozaba la locura. En una ocasión, un anciano isleño lo condujo a la falda de un volcán extinto, donde las rocas estaban cubiertas de símbolos que ninguno de los dos podía descifrar por completo. En ese lugar, el suelo parecía latir con el pulsar de una vida oculta y el eco de ritos antiguos resonaba en el viento. Samuel percibía, en cada piedra, en cada recoveco, la impronta de una fuerza invisible, como si la propia isla estuviera viva y vigilante.
Una noche sin luna, la atmósfera se tornó irremediablemente perturbadora. Mientras Samuel examinaba unas inscripciones en el interior de una grieta, un suspiro profundo y casi imperceptible se deslizó entre las sombras. Al voltear, no encontró a ningún compañero. Sin embargo, un mensaje se manifestó en la superficie de su cuaderno de notas, escrito con una tinta que parecía surgir de la oscuridad. El umbral se abre, y el vigilante despierta. Aquellas palabras, escritas sin explicación, sembraron en él una mezcla de terror y fascinación, haciendo que sus temores se entrelazaran con la urgente necesidad de descifrar el misterio. Durante las jornadas siguientes, Samuel se sintió absorbido por una presencia que superaba la comprensión. Caminaba por senderos estrechos y escarpados, sintiendo siempre el cosquilleo del frío contacto de manos invisibles que parecían rozar su piel, como un recordatorio de que había cruzado el límite de lo permitido. En cada paso, las leyendas transmitidas por los isleños cobraban vida, relatos de ritos prohibidos, de pactos sellados con fuerzas inexplicables y de voces que aún murmuraban en la brisa nocturna. Finalmente, en una noche especialmente tormentosa, cuando las olas golpeaban con fuerza la costa rocosa y los relámpagos desataban un silencio interrumpido solo por el estruendo del trueno, Samuel se aventuró a descender por una grieta oculta en la ladera de una montaña volcánica. La oscuridad era casi absoluta, y la única luz provenía del titilar de su linterna. Avanzó con cautela hasta llegar a una cámara amplia en la que dominaba una figura imponente, una estatua monumental que parecía custodiar el secreto de la isla. Los rasgos esculpidos en la piedra mostraban una expresión de desconcierto y pesar, y el aire alrededor vibraba con murmullos que sugerían advertencias inefables. Por instantes, el tiempo pareció detenerse, y Samuel sintió que había sido testigo de un secreto demasiado colosal para cualquier intento de explicación. En ese ambiente cargado de enigmas, comprendió que había cruzado un umbral donde la realidad se fundía con la leyenda, y donde lo inexplicable reinaba sin clemencia. Las voces del abismo susurraban historias de pactos perdidos en el tiempo, de rituales que la memoria humana no lograba captar en su totalidad, y de una presencia que jamás permitiría que sus misterios fueran completamente revelados. Al terminar aquella prolongada odisea, mientras la tormenta amainaba y la calma volvía a reinar en la isla, Samuel emergió transformado. Con la mirada fija en un horizonte que parecía esconder aún más secretos, el investigador comprendió que algunas preguntas jamás encontrarían respuesta completa. La isla de Pascua seguía siendo un santuario de enigmas, un lugar donde las sombras acunaban un legado de ritos oscuros y voces silentes. En la conclusión de su travesía, Samuel aceptó que su destino no era el de desvelar absolutamente cada secreto, sino el de dejarse envolver por el manto inquietante y perturbador de aquel territorio. Con cada pisada, la isla le recordaba que había misterios demasiado profundos como para ser encerrados en palabras o fórmulas. Los vestigios de antiguos cultos, los símbolos en las rocas, los ecos en la noche y las miradas inmutables de los moai se unían en un relato inconcluso, que invitaba a futuras generaciones a adentrarse en ese laberinto de sombras y susurros. La historia de la isla de Pascua permanecía, envolviendo sus terrenos en un perpetuo velo de incertidumbre. Las enigmas que albergaba se transmitían en el crujir de las piedras, en el murmullo del viento y en el distante rumor de las olas. Aquel legado, lleno de presencias inquietantes y de un terror sutil que desafiaba la lógica, continuaría existiendo, esperando a quienes se atrevieran a cruzar la frontera entre la realidad y el misterio. Y así, mientras el mundo observaba desde la distancia, la isla seguía siendo un enigma, un escenario de ritos olvidados y de secretos que jamás se revelarían por completo.